Entonces quiero partir dando de nuevo la bienvenida a todas las personas que se nos están sumando el día de hoy a esta charla especial que hemos titulado COVID-19, mitos y verdades. Y la idea es que como iglesia anglicana nosotros tenemos un fuerte sentido y llamado no solo a buscar la verdad, sino que también hacia el trabajo social, hacia el servicio social, y eso nos ha movido siempre. Como iglesia anglicana hemos hecho operativos sociales casi todos los años, exceptuando el año pasado, y en ese contexto, justamente nuestros expositores de hoy día, Felipe y Daniela, nos estuvieron acompañando en el operativo social que hicimos en el 2019 y de ahí surgió esta oportunidad también para que ellos nos puedan hoy día hablar acerca del COVID-19. Así que quiero darle la bienvenida, la más cordial bienvenida al doctor Felipe Bascuñán Silva y a la doctora Daniela Briceño Romero. Ambos están en la etapa de destinación y formación, así que estamos pidiéndole a Dios que sus postulaciones funcionen, las becas que quieren le den los cupos y que todo el trabajo que han hecho durante todo este tiempo como los ex conocidos generales de zona pueda dar frutos también. Así que muy Amén. bienvenido Felipe, muy bienvenido Daniela y Gracias. estamos en sus manos para que ustedes nos guíen Bien. ahora. Bueno, Gracias. buenas noches a todos los presentes. Primero que todo, agradecer, Pastor, la invitación, porque esta instancia, sobre todo en estos momentos, igual se hacen pocas. Y en segundo lugar, agradecer a las personas que se han conectado, porque sabemos que son días difíciles, hay agotamiento, cansancio, labores del hogar. Así que hacerse unos minutos para poder participar de esta charla se agradece de verdad. Yo soy Daniela Briceño, soy médico EDF, tal como lo mencionó el pastor Esteban. Trabajo en el Servicio de Salud de Antofagasta y me desempeño en el CESFAM Corvallis. Y acá mi compañero Felipe Bascuñán también es médico EDF del Servicio de Salud de Antofagasta y se desempeña en el CESFAM Rendit. Antes de iniciar la presentación, queremos comentarles que no tenemos ningún tipo de conflicto de interés. Y una vez que se desarrolle la presentación completa, la idea es que vayan surgiendo dudas y después ustedes nos las comentan para que podamos juntos resolverlas. ¿Ya? Ya. Para comenzar, tenemos que hablar algunos fundamentos técnicos básicos de el coronavirus. ¿Ya? Coronavirus son distintos tipos de patógenos, todos virales, que afectan a humanos y animales. Al final del 2019, una nueva cepa de coronavirus fue identificada en China, específicamente en la ciudad de Wuhan. Esta causó una epidemia de casos de neumonía, lo que evolucionó ya en febrero de 2020 a que la OMS declarara esta enfermedad como una pandemia, ¿ya? Y se identificó el virus de coronavirus, específicamente el que estaba afectando en Wuhan, como COVID-19, ¿ya? Eh, Específicamente COVID es coronavirus disease, que es la enfermedad por coronavirus, ¿ya? Y 19 es porque el año 2019 es la cepa que afectó a China en el año 2019. Bueno, este virus produce un cuadro que se llama síndrome respiratorio agudo por coronavirus 2, por específicamente este coronavirus, y se abrevia específicamente este virus como SARS-CoV-2, o sea, el virus que nos está afectando es específicamente es el SARS-CoV-2, ¿ya? SARS es de síndrome respiratorio agudo grave, que es la enfermedad que en el fondo que mata a los humanos, ¿ya? Es una inflamación muy grande pulmonar que produce una inflamación en todo el cuerpo y en general las personas fallecen de esta inflamación corporal generalizada, que es muy grave. La mayoría de las personas fallece por consecuencias de esta inflamación, consecuencias que son extrapulmonares, que al mismo tiempo causan una afección en el pulmón y hacen que las personas fallezcan de insuficiencia respiratoria. Entonces, de esta enfermedad, del SARS-CoV-2 que ha afectado a los humanos, se han reportado 80 millones de personas confirmadas en todo el mundo, ¿ya? Lo que lo transformó en una de las pandemias más duras del último tiempo. ¿Cómo es la transmisión de esta enfermedad? Es de persona a persona, ¿ya? Es la principal forma de transmisión y esta es a través de las gotitas de fluch, que son estas gotas que nosotros expulsamos al hablar, ¿ya? Al estornudar o al toser, ¿ya?
hay varias formas de contagio. Aquí existen formas muy probables de contagio, formas probables y menos probables. En el fondo, si nosotros tenemos que tomar medidas, siempre tenemos que ir a cumplir las formas más probables de contagio. La forma más probable de contagio es estar con una persona a menos de 2 metros de distancia. ¿Ya? Entonces, como vamos a ver más adelante, digamos, la medida más importante que tenemos que tener es la distancia física. Ahora, una forma probable de contagio, o sea, menos probable que la anterior, es estrechar manos con una persona o tocar a una persona infectada y llevarse esa mano a ojos, nariz y boca. Sigue siendo, por el momento, otra de las medidas más importantes que tenemos que tomar y vamos a ver más adelante. ¿Ya? Distancia física entre una persona y otra. Tratar de cuando uno salga a la calle no tocarse estas zonas, ojo, nariz y boca. Y la forma menos probable de contagiarse, es posible contagiarse, pero muy poco probable, es tocar superficies que estuvieron en contacto con una persona infectada. La verdad es que no está documentada esta como una forma muy probable según la última evidencia científica, pero todavía se considera posible porque in vitro este virus sobrevive cuando uno toca una zona que estuvo en contacto. ¿Ya? O sea, después vamos a ver las distintas medidas, cuáles son las más importantes que tenemos que tomar y en orden de importancia. Entonces, aquí están las medidas preventivas personales. El primero es el uso de mascarilla, ya por las mismas gotitas de fluch que dijimos que por las que viajaba el virus, que son las gotitas de saliva que uno expulsa al hablar, al toser o estornudar. Ahora, la distancia física, ojalá que sea mayor a 1 metro. Lavado de manos por las formas probables que dijimos por las que se podía contagiar el virus, que luego de estar en contacto en superficies o con personas, que estas son uso del alcohol gel al 60%, agua y jabón. Estornudar y toser en el pliegue del brazo, como dije anteriormente, evitar tocarse ojos, nariz y boca, ¿ya? Porque son zonas por donde el virus puede entrar al organismo. Y la adecuada ventilación de espacios cerrados. Ya. Ahora, dentro de estas medidas, excluimos las medidas que son menos probables de contagio, como dejar los zapatos aparte cuando uno llega al hogar, ocupar esos sanitizadores de pie, o los sanitizadores de ambiente, o sanitizar un hogar, o sanitizar un lugar público. Son medidas que sirven muy, muy poco, pero llaman mucho la atención, por lo tanto venden harto, ¿ya? Así que siempre las medidas más importantes por el momento para prevenir los contagios son uso de mascarilla, distancia física y sanitización de manos. Y yo agregaría esta que puse aquí abajo, que es evitar tocarse cara, siempre que uno sale al centro o está en un lugar público, evitar tocar ojos, nariz y boca con las manos con las manos sucias. O sea, las puedo tocar solamente después de usar alcohol gel, agua y jabón. Cabe destacar que el uso del alcohol gel ya pierde efectividad, no es la misma después del tercer uso. Por lo tanto, esta medida que ocupa el Mall Plaza, por ejemplo, de que me pongo alcohol gel después de bajarme de la locomoción o del auto, después me ponen alcohol gel antes de entrar al mall, después me ponen alcohol gel antes de entrar a la primera tienda, ya pierde efectividad. Lo que tengo que hacer, la siguiente sanitización tiene que ser lavado de manos con agua y jabón. Si ocupo alcohol gel por cuarta vez, ya tiene poca utilidad, pero uno entra a 3 a 4 tiendas, por lo tanto uno ya después de la cuarta tienda se puso alcohol gel 8 veces, sin considerar que para ocupar el alcohol gel algunas tienes que tocar el sanitizador para poder poner alcohol gel en la mano. Al final, esto es una apreciación personal, uno termina con la mano más sucia que limpia después de la tercera vez, así que no tiene mucha utilidad. Lo correcto sería ir a lavarse las manos después del tercer uso. Ahora, síntomas de la infección por coronavirus. El 50% de los pacientes presenta tos. ¿Qué significa? Que alguien que no tiene tos puede transmitir el virus. Sí. Fiebre mayor a 38 grados, 43% de los pacientes lo presentan. Por lo tanto, la fiebre no es primordial acá, o sea, lo tiene menos de la mitad de los pacientes. Por lo tanto, otras medidas como los termómetros de estos de calor que muestran una imagen en una pantalla, o sea, si alguien no tiene fiebre no significa que no tiene coronavirus, no es igual fiebre igual a coronavirus. Dolor muscular, 36% de los pacientes lo presentan. Digamos que los tres síntomas más principales, o sea, los tres síntomas principales son tos, fiebre y dolor muscular. De ahí vienen los síntomas menos
menos, eh, menos, igual de importante, pero que se producen en menor frecuencia, como son dolor de cabeza, dificultad para respirar, dolor de garganta, diarreas, náusea y vómitos, pérdida de gusto u olfato, dolor abdominal y congestión nasal. Cabe destacar en este último punto que hay muchos virus que producen pérdida de gusto u olfato, pero actualmente no hay otros virus respiratorios aparte de coronavirus que presente, que produzca pérdida de gusto o olfato, ¿ya? Nosotros, la Central Epidemiológica de Chile, diariamente está actualizando cuáles son los virus que están reportando en todos los centros. Esto todos los días de todos los años, no es ahora. Diariamente uno puede ver cuáles son los virus que son más prevalentes en las últimas 24 horas, y uno puede ver de estos virus cuáles son los que producen pérdida de gusto o olfato, y en los últimos 8 meses, coronavirus es exclusivamente el virus que produce pérdida de gusto o olfato. O sea, que a pesar de que se producen en poca frecuencia, o sea, en poca cantidad de pacientes, es un síntoma que es patognomónico. En este momento, alguien que tiene pérdida de gusto o olfato es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, mitos versus hechos. Ya teniendo como una pincelada de hechos importantes, o sea, de conceptos importantes, mito versus hechos. Es importante aclarar cuáles son los mitos y cuáles son los hechos. ¿Por qué? Porque una persona que esparza un mito puede esparcírselo a 2 personas y una puede verificar la información. De estas 2 personas se la cuentan a 5 o 6 personas, pero de estas 5 o 6 personas, 4 son los que esparcen el mito sin verificarla. Una de estas verificó y no lo siguió esparciendo. Pero los mitos son, digamos, es importante ir uno verificando, doble verificando, triple verificando con fuentes oficiales de información o con profesionales para poder, digamos, cortar esta cadena, ¿ya? De mala información y de mal manejo de la información, para que uno pueda tomar siempre las medidas que son más efectivas, ¿ya? Y no esté poniendo todo el esfuerzo en las medidas que son menos efectivas. Yo puedo estar haciendo perfectamente, dejando mis zapatos al borde de la casa y la ropa aseándola y con mucho esfuerzo, pero no le estoy poniendo todo el empeño en las medidas que son más efectivas, como uso de mascarilla, distancia física y sanitización de manos, ¿ya? Siempre esas van a ser las más efectivas. Pero ahora, bueno, a lo que nos convoca, que vamos a hablar más que nada sobre los hechos, ¿ya? Algunos vamos a hablar sobre los mitos y cuáles son los hechos actuales. El primero de ellos es en relación a las vitaminas, ¿ya? El hecho es que las vitaminas y suplementos no curan ni previenen el COVID, la infección por COVID. Estas pueden ser vitamina D, vitamina C, zinc, neurobionta, es la vitamina B12. No hay ninguna evidencia que alguna de estas vitaminas pueda curar eh, o prevenir el COVID. No significa que no sirvan, ¿ya? Significa que por el momento no hay ninguna evidencia de que esta tenga alguna utilidad. Por el momento. Puede ser que en 10 años más se descubrió que la vitamina D sirve para prevenir el COVID, pero por el momento hay que enfocarse siempre en las medidas preventivas que ya nombré. Distancia física, lavado de manos, uso de mascarilla. Segundo lugar, hidroxicloroquinina. La hidroxicloroquinina es un medicamento muy usado como un antirreumático, antienfermedades reumatoideas, como la artritis reumatoidea, lupus, y también es un antimalárico muy ocupado para la enfermedad que se llama malaria que transmite el mosquito. ¿Ya? Esto, al principio de la pandemia hubo un boom de uso de hidroxicloroquinina y hasta los gobernantes, Trump, Bolsonaro en Brasil, se trataron con hidroxicloroquinina cuando estuvieron infectados. Pero por el momento, de hecho, ahora en enero salió un reporte en UpToDate de que no tiene ninguna evidencia, ya en ensayos aleatorizados, multicéntricos, ya de doble ciego, que son los más importantes para evaluar estudios, que no tienen ninguna utilidad ni para reducir la mortalidad de hospitalizados, ni para prevenir, ni para curar COVID. Así que por el momento, hidroxicloroquinina, no. Corticoides. Los corticoides son medicamentos antiinflamatorios muy importantes, ¿ya? Como la dexametasona, hidrocortisona, prednisona. ¿Qué se sabe de estos corticoides? Por el momento están recomendados solo para pacientes con enfermedad severa, o sea, para pacientes hospitalizados, intubados en la UCI. No sirve como prevención ni cura de COVID de manera rutinaria en el hogar. De hecho, los corticoides son medicamentos que son muy buenos antiinflamatorios, pero tienen muchos efectos adversos, como son
aumentar el azúcar en la sangre, aumentar la presión, hacen subir de peso, deprimen el sistema inmune, de hecho nos hacen más susceptibles a infecciones bacterianas. Por eso no se recomienda el uso rutinario solo en enfermos graves que están seleccionados, o sea, el uso es muy específico. Nadar, ya es harto que nos han preguntado, ir a nadar a la playa, ¿se puede transmitir el COVID por el agua? No por el momento, pero hay una observación acá. No hay evidencia de que yo nadar al lado, o sea, yo estar nadando en la misma playa que una persona con COVID me vaya a infectar. No hay ninguna evidencia. Pero si yo nado al lado, a menos de 1 metro de distancia que alguien con COVID, y esta persona habla, tose o estornuda, existe probabilidad de contagio. Pero por el momento, el virus en contacto con un medio que no sea el aire no va a transmitir el virus, ¿ya? Transmisión por el calzado, lo que estuvimos conversando. A ver, la transmisión por el calzado tiene un riesgo muy bajo de contagio. Por lo tanto, no hay que poner todo, si nosotros podemos tomar esta medida al llegar a la casa, está bien, pero no hay que poner todos nuestros esfuerzos en esto. Yo no conozco a nadie todavía que me haya dicho que enfermó de coronavirus porque no se sacó los zapatos al llegar a la casa. Todas las personas enfermas por COVID por el momento tienen el más del 90% tiene un contacto trazable. O sea, todos los que se enfermaron estuvieron en contacto con alguien con coronavirus. Por el momento son muy pocas las personas que se enfermaron de COVID y no tienen un contacto trazable. ¿Existen? Sí. Por ejemplo, alguien que iba en el metro y se enfermó, entonces no puede ubicar a ninguna persona que tenga coronavirus y con la que tuvo contacto sin mascarilla. Por el momento, más del 90% de los contagios es por estar en contacto con alguien sin mascarilla a menos de 1 metro de distancia. Así que el calzado es posible, pero es muy poco probable. Otro hecho, es un virus, no es una bacteria. Esta es una enfermedad causada por un virus, no por una bacteria. Por lo tanto, para este mismo hecho, los antibióticos no tienen ninguna efectividad para prevenir ni para curar este microorganismo. Más adelante vamos a ahondar un poquito en esto. Intoxicación por CO2. Este es un hecho que estuvo hace poquito en boga. No hay ninguna evidencia que el uso prolongado de mascarillas vaya a causarnos algún tipo de intoxicación, algún tipo de deficiencia de oxígeno o aumento del CO2 en la sangre. Por el momento, las mascarillas pueden ser incómodas, cualquier cosa que digan al respecto es muy entendible, pero no tiene ningún perjuicio para la salud por el momento, ¿ya? Así que, y está dentro de las formas de prevenir el COVID que son más efectivas, como son distancia física, uso de mascarillas y aseo y sanitización de manos. Así que por el momento no hay ninguna evidencia científica de que el uso de mascarillas vaya a tener algún efecto deleterio para nosotros mismos. Siguiente. Ya, el otro hecho es que la mayoría de las personas se recupera de COVID. Generalmente el virus tiene una muy alta tasa de contagio y una baja tasa de letalidad. Va más o menos alrededor del 1.3% las personas que se mueren al desarrollar una infección respiratoria grave por COVID. Dentro de las personas que se infectan, la mayoría tiende a pasar como un cuadro de resfrío sintomático y en las personas que ha generado secuelas, esto va más allá a secuelas de origen pulmonar. ¿A qué vamos con esto? El pulmón se fibrosa, es decir, el parénquima pulmonar se pone más duro y eso a posterior genera dificultad en el paciente para respirar. Tengo la experiencia de un paciente de 40 años sin antecedentes médicos que desafortunadamente se infectó por COVID y él salió del hospital con oxígeno domiciliario porque sus pulmones se fibrosaron. Ese es uno de los casos como más icónicos y más como graves de las personas que se contagian por COVID. Fibrosar se refiere a que cuando el fondo de la pared del pulmón queda como una galleta de soda. Por lo tanto, no hay el espacio que sirve para intercambiar oxígeno
se transforma en galleta, ya no sirve para transformar oxígeno, o sea, para intercambiar. Por lo tanto, hay muy pocas áreas del pulmón que ya sirven para intercambiar oxígeno y eso hace que sea difícil respirar por una misma y necesite algún tipo De apoyo. de presión y apoyo exógeno de afuera para poder ingresar ese oxígeno dentro del pulmón. Exactamente. Bueno, otro de los hechos es beber alcohol no protege de la enfermedad. Efectivamente, el alcohol siempre va a ser algo dañino, ya nos va a generar daño hepático y otro tipo de enfermedades, y estaba también popularizado de que tomar alcohol nos iba a ayudar a prevenir y a protegernos del COVID, lo cual es totalmente falso. Respecto a los medidores térmicos, que es lo que comentaba acá Felipe, que son estos aparatos que están en las entradas del mall, en las entradas de las tiendas, donde uno pasa y se le toman la temperatura, estos aparatos no detectan el COVID, porque como comentábamos previamente, solo el 50% de las personas va a presentar fiebre. Por lo tanto, si alguien entra a la tienda y está sin fiebre, eso no significa que uno está no infectado, no significa que uno está sano, ¿ya? Así que ojo con estos medidores que al final es un poquito, tiende a generar cierta seguridad, pero no es del todo así. De hecho, yo todavía, como siempre comento, yo no conozco a nadie que haya visto que un medidor haya marcado una temperatura normal y haya impedido el ingreso de alguna persona a algún local. Probablemente debe haber uno por ahí, pero es muy bajo el número de personas que han sido rechazadas por estos medidores. Además que COVID no es la única causa de fiebre, por lo tanto fiebre no es lo mismo que COVID, ¿ya? Sino que son un determinado número de síntomas que son claves que nos van a determinar la enfermedad. ¿Cómo? Puede ser que no presentemos síntomas, porque sabemos, es importante entender que la mayoría de los pacientes con COVID no tiene síntomas. Ya. Otro de los mitos es que el ají no previene ni cura el COVID, ¿ya? El hecho de agregar alimentos picantes, condimentos, ají, morrón, esto no tiene evidencia científica de que vayas a protegernos o bien a curarnos de la infección por coronavirus. Ya, esto fue un tema bastante popular, sobre todo en países vecinos, en Estados Unidos. Ingerir desinfectantes puede ser peligroso y en ningún caso va a prevenir ni protegernos del coronavirus. Estuvo estos desinfectantes que fueron un personaje popular, estuvo diciendo que sí era efectivo para matar el bicho, el virus. Sin embargo, hubo gente que no se informó bien, creyó en esta persona y llegó a fallecer por una ingesta tóxica de este desinfectante. Hoy día en Chile falleció una persona por ingerir desinfectantes para prevenir COVID. El otro hecho que también está bastante popularizado es que la red 5G no esparce el virus, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que las antenas, la red 5G, no transmite el virus en ningún caso, que es como se está diciendo hoy en día, incluso en las noticias hay una asociación de personas que está esparciendo este rumor y por ningún caso, de ninguna manera, el virus se va a transmitir a través de esto, porque como dijimos previamente, la transmisión efectiva y que tiene evidencia es a través de gotitas. Tos, hablar, no mantener una distancia física, no lavarse las manos, esas son las cosas que nos van a contagiar. Pero la red 5G de ninguna manera esparce el virus, eso no tiene evidencia y no sé quién habrá esparcido ese rumor, pero lamentablemente está muy popular. Exponerse a las altas temperaturas no protege contra el COVID. Esto también se ha mencionado harto y un hecho muy característico para poder derrumbar este mito es que los países caribeños también presentan casos de coronavirus. En los países del Caribe, valga la redundancia, hay casos, por lo que temperaturas sobre 25 grados no previene el contagio ni tampoco va a matar el virus del coronavirus.
los secamanos no matan el virus. Ya, este es otro hecho, que son estos aparatos, dispositivos que están en los baños públicos generalmente, en el mall. No son estos aparatos, de ninguna manera van a matar el virus propiamente tal, y tampoco lo van a esparcir. La única forma que se pudiera esparcir es que uno hablara con el aparato y se esparcieran las gotitas a través de eso, pero de ninguna manera el dispositivo como tal transmite el virus. Ahora, respecto a la vacuna contra la neumonía, esta vacuna no protege contra el virus. Ya, aquí voy a ser bien enfática. Dentro del Plan de Inmunización Nacional existe una vacuna que es para la neumonía, que está diseñada para los adultos mayores sobre 65 años. Esta vacuna se pone cada 3 años, es gratuita, tanto para pacientes FONASA y para pacientes ISAPRE, y como dice, es una vacuna contra las neumonías bacterianas. Por lo tanto, uno al ponerse esta vacuna o al estar al día, si ya se la pusieron, no significa que uno va a prevenir el coronavirus, porque esta vacuna protege contra la neumonía bacteriana, casos severos por bacterias, ¿ya? Y dentro de los otros hechos que también han aparecido por ahí populares, el comer ajo tampoco va a prevenir el COVID, ya no previene ni tampoco cura la infección por coronavirus. Esto no tiene evidencia, así que bueno, obviamente el ajo tiene otras propiedades antioxidantes, pero en lo que respecta al COVID no hay ningún tipo de evidencia estudiada. Ahora, respecto a las personas de todas, ya, todas las personas de todas las edades se pueden infectar con el virus. Muchas veces hemos escuchado todo, yo me imagino que los jóvenes se creen inmortales, a mí no me va a pasar, yo no tengo enfermedades. Desafortunadamente, este virus no discrimina. Puede afectar a lactantes, escolares, adolescentes, personas adultas y adultos mayores, independiente si tiene o no comorbilidades. Obviamente, un adulto mayor con comorbilidades va a tener mayor riesgo, pero el hecho de ser joven no significa que yo no me pueda enfermar. Así que el virus es transversal respecto a la infección, afecta a todas las edades. Y como habíamos comentado también previamente, los antibióticos no previenen ni curan el virus. Los antibióticos no van a ser efectivos en la prevención del COVID, ya que los antibióticos como tal son antibacterianos, es decir, para las bacterias, y el coronavirus es un virus. Lo que sí, por si pueden, a veces se pueden escuchar cosas o generar dudas, es que los pacientes hospitalizados graves por coronavirus sí se les trata con antibiótico, porque uno tiende a sospechar de que hay una coinfección, es decir, infección por coronavirus, además de una infección bacteriana. Entonces, de manera preventiva, en los pacientes graves, ahí se ocupa antibiótico. Pero el antibiótico per se, por sí solo, no previene ni cura el virus. Ahora, respecto a la vacuna del coronavirus, ¿qué es lo que sabemos hasta el momento? Existen 2 vacunas autorizadas y recomendadas ya a nivel mundial. Dentro de esta está la Pfizer-BioNTech y la Moderna. Ambas son vacunas que contienen un ARN mensajero. ¿Qué significa eso? Una vez que se inocula, esto va a generar una reacción en nuestro sistema inmune para que nosotros produzcamos anticuerpos que finalmente van a ser los que nos van a defender de una enfermedad. Acá en Chile llegó la vacuna Pfizer-BioNTech, ya que el 21, si no me equivoco, de diciembre comenzó la vacunación en Santiago. Esta vacuna corresponde a 2 dosis, las cuales son administradas con una separación de 3 semanas, ¿ya? La vacuna demostró con un ensayo clínico aleatorio, randomizado, multicéntrico, doble ciego, donde se incluyó un pool de 37.700 pacientes. Y en todo ese estudio se mostró un 95% de efectividad en la prevención de la infección por COVID. Por lo tanto, es una vacuna de excelente calidad. Ahora, cosas que desafortunadamente aún no se saben,
¿Cuánto tiempo va a durar la eficacia de la vacuna? Eso es desconocido. Por lo tanto, no sabemos aún cuándo vamos a tener que volver a vacunar. Después de las 2 dosis, no se sabe cuándo se va a tener que volver a vacunar. ¿Cuál es la efectividad en menores de 16 años? Eso tampoco se conoce, dado que el estudio que se realizó se hizo con pacientes sobre los 16 años. Y lo otro, la seguridad que tiene la vacuna en inmunosuprimidos, sean pacientes oncológicos, pacientes con VIH, pacientes que están con tratamiento con corticoides, niños, embarazadas y lactancias. No se sabe la seguridad de esta vacuna, dado que tampoco se integró dentro de este estudio a personas con esas condiciones. Respecto a Chile, bueno, ya sabemos que el plan de vacunación se inició en diciembre, ya llegaron vacunas a la segunda región de Antofagasta. Si todo sale bien, en febrero vamos a partir la vacunación por lo menos en nuestros centros. Y respecto a quienes se tienen que vacunar, como las dosis no hay aún para todos, se generó un protocolo para priorizar la vacunación. Dentro de este protocolo está todo el personal de salud de UCI o UPC, es decir, toda la gente que trabaja en unidad de paciente crítico son los primeros que van a ser vacunados. En segundo lugar, están las personas desplegadas en la emergencia COVID. ¿Qué quiere decir esto? Fuerzas Armadas, las personas que se van a comisión de servicio. Ese es el segundo grupo que se va a vacunar. En tercer lugar, están los adultos mayores y los enfermos crónicos, sean respiratorios, crónicos cardiovasculares, los hipertensos, diabéticos, etc. Y además se va a priorizar a los centros de larga estadía. Eso quiere decir a los pacientes que están en centros de acogida, centros de ancianos, hogares de adultos mayores. Y finalmente vienen todos los otros grupos de población objetivos según riesgo. Ahí van a caer los profesores, personal que atiende a personas, a público, personal del municipio, todo eso. Así que bueno, esa es la presentación. Importante que ojalá todos nos podamos vacunar. Es fundamental para que podamos, ojalá, parar de una vez por todas esta pandemia. La vacuna es primordial para tratar de prevenir el COVID como tal. Así que los invito a los que están presentes a que no lo duden, porque se nos hace firmar un consentimiento para que podamos optar, y es tanta la desinformación que hay. Yo voy a decir algo, en mis spam, por ejemplo, el 30% firmó para vacunarse, el 70% no quiso la vacuna por temor, por las cosas que se dicen, que el chip, que me va a cambiar el ADN, etcétera, etcétera, que son situaciones que no tienen evidencia y que son falsas de lleno, porque los estudios muestran lo contrario, muestran que tiene una eficiencia al 95% y por lo tanto esa es la salvación para esta pandemia. Así que lo invito a todos cuando tengan la posibilidad de no dudar en vacunarse. Ahora, bueno, dejo abierto a todos los que tengan alguna duda. Nosotros tratamos de enfocarnos a lo que conversamos con el pastor, a derribar estos mitos, porque el tema del COVID, hay tantos estudios que han salido. Obviamente está el tema de la fisiopatología, qué es el contacto estrecho, el contacto probable. Hay una serie de información abunda respecto a todo lo que está pasando con el COVID, pero tratamos de ser breve, de dar una presentación sencilla para que igual fuese clara y se lleven lo primordial a sus casas y puedan igual sociabilizar todo esto con sus familias, amigos, etcétera. ¿Ya? Gracias Daniela, gracias Felipe. Creo que fue súper claro, súper enfocado en lo que les habíamos pedido, así que muchas gracias. Yo tengo varias preguntas que anoté ahí en el chat que nos pueden servir quizás para profundizar en algunos temas, pero quiero dar la oportunidad, como somos poquitos, abiertamente si alguien tiene una pregunta para hacerle a nuestros expositores hoy día. Con respecto obviamente, temas relacionados con lo que ellos hablaron del coronavirus. Así que no sé si alguien puede levantar la manito virtual o levantar la mano físicamente, porque de aquí los veo a todos. Dolly. Ya. Yo nunca me he vacunado contra la influenza.
tengo 63 años. Y este año, perdón, el año pasado fui ahí al estadio en marzo, porque como el 15 de marzo nos despacharon a la casa, fui a preguntar si me podía vacunar. Y yo soy alérgica, pero alérgica a medicamentos, por ejemplo, como la penicilina de antes, ¿ya? O a ciertos codeína, esas cosas. Y no me quisieron vacunar porque tenía que llevar un certificado médico y tenía que hacerme examen y qué sé yo. Entonces, ahora, viendo la posibilidad, ¿cierto? Que nos van a integrar, nos van a reintegrar al colegio. Yo no tengo ninguna duda en vacunarme, pero ¿es real eso? Porque de la gente alérgica, porque ahí decía asma, todas esas cosas. Por ejemplo, en este momento yo tengo una alergia del calor. Y eso lo puedo comprobar porque cuando yo en verano viajo al sur, no me pasa nada. Es el calor el que a mí me hace pésimo, me ahoga. Entonces, ¿qué hay de cierto también en eso? Porque hay muchas alergias que son comprobadas, alergias que vienen de repente del sistema nervioso. Yo, por ejemplo, tengo alergia al sistema nervioso en el sentido que cuando estoy muy nerviosa me pongo difónica. Pero en otras cosas, ¿cierto? Yo, sinceramente, yo estoy dispuesta a vacunarme. Aparte que nosotros tenemos una fe así, lo ponemos primero a nuestro Señor, entonces esa es la pregunta que le quería hacer, porque esa vez no me vacunaron, tenía que llevar muchos exámenes y le quería consultar. En general, las alergias, agradezco su pregunta en primer lugar. Las alergias relacionadas con antibióticos son muy específicas a los antibióticos, a componentes especiales de los antibióticos, ¿ya? Pero las alergias relacionadas con las vacunas, la mayoría de las vacunas tienen componentes similares. ¿A qué me refiero yo? Al componente que transporta el antígeno, que es el que nos van a inocular. Estos transportadores y excipientes son comunes para la mayoría de las vacunas. Por lo tanto, si usted recibió la mayoría de las vacunas en el Plan Nacional de Inmunización, cuando usted tenía 2, 4, 6, 12, 18 meses, 5 años, 7 años, 12 años, Sí. no hay ningún problema y no creo que haya evidencia de que usted va a tener alguna reacción alérgica a esta vacuna. Ahora, me preguntaron muchas personas a mí donde trabajo qué pasaba con la reacción anafiláctica, que es esta reacción alérgica que uno puede hacer a algunos medicamentos. Se documenta que la vacuna Pfizer tiene un caso de reacción anafiláctica cada 2.000, o sea, cada 2 millones de inoculados. O sea, cada 2 millones de personas hay una reacción anafiláctica. En este momento en Estados Unidos ya superó el 1.000.000 de vacunados y no hay ninguna sola. Yo estoy hablando de probabilidad. La probabilidad de que alguien haga una reacción anafiláctica es 1 en 2 millones de personas. Ahora, yo tenía un compañero de trabajo que no se iba a vacunar por estas reacciones anafilácticas, porque yo le pregunté si había tenido alguna vez en su vida una. Me dijo que no. Está bien. Le pregunté si alguna vez había usado metamizol. Me imagino que más de una persona ha usado metamizol o dipirona. La dipirona tiene una tasa de reacción anafiláctica de 1 a 5.000 personas. O sea, cada 5.000 personas que se ponen metamizol, que se inyectan metamizol, hacen una reacción anafiláctica. Y la vacuna es 1 en 2 millones. Entonces, al final son solo probabilidades. Yo conozco pocas personas que han tenido reacción anafiláctica a metamizol. ¿Existen? Sí. Pero eso es mucho más probable que tener una reacción a la vacuna. O sea, es muy improbable tener una reacción alérgica a la vacuna. Muy, muy improbable. Casi igual que nos caiga un rayo. ¿Ya? Así que la medicina son puras probabilidades. Al final no son hechos, son probabilidades. El riesgo la probabilidad de este antibiótico, este medicamento, la probabilidad de que tenga utilidad es tal. Ahora, si usted me pregunta, riesgo-beneficio, es más riesgo infectarse y morir que la probabilidad de que yo tenga una reacción alérgica. Entonces uno tiene que sopesar, poner eso en una balanza. ¿Qué es más probable? Ahora, complementando lo que dice Felipe, como son 2 dosis, está establecido dentro del protocolo de inmunizaciones que si a la primera dosis el paciente presenta algún tipo de rash cutáneo, la segunda dosis que corresponde a las 3 semanas se suspende. Así que, bueno, como decía, uno tiene que siempre poner en la balanza riesgos versus beneficios y de todas maneras el beneficio es mucho mayor de vacunarse sobre el riesgo que pudiese provocar una reacción alérgica. Además que la reacción alérgica más grave es la reacción anafiláctica, que pone en peligro la vida de una persona, ¿ya?
y esta reacción anafiláctica tiene un tratamiento que es relativamente rápido, que es fácil y ocurre en los primeros 3 minutos de inoculación de la vacuna. No ocurre cuando uno está en la casa, ni cuando uno ya al otro día, ocurre en los primeros 3 minutos. Y como se pone en centros de salud, la identificación de estos síntomas, incluso la sospecha de una reacción anafiláctica, tiene el mismo tratamiento, adrenalina intramuscular. Y en todos los centros de salud es lo primero que hay en una caja en un carro de paro. O sea, uno se inocula con la vacuna y al tiro uno tiene el kit para solucionar el problema en caso de que en los primeros 3 minutos haya una reacción anafiláctica. Así que si a mí me dijeran que voy a ver, yo voy sí o sí. Reacción anafiláctica, ¿hay adrenalina donde me lo voy a poner? Sí, listo, me inyecto. Yo tengo 76 años, voy a cumplir 77 y por mi edad pensaba, porque yo soy solo, no converso mucho con otras personas de esto, pensaba que por mi edad iba a ser más débil ante la vacuna, pero usted me deja claro de que no es así. Y eso se lo agradezco, porque estaba en la duda si me la colocaba, si no me la colocaba. Pero si usted está indicándome que ustedes están diciendo que no hay problema y si hubiera problema en la segunda se suspende, hay una seguridad bastante importante, así que muchas gracias. La vacuna tiene efectos que son el más importante y más importante y el más común de todos es dolor en el sitio de punción. Y a todos nos ha pasado eso. Cuando nos ponen una vacuna, una inyección, nos duele cuando nos inyectan. Eso es una reacción adversa. Entonces, cuando les hablen de tengo miedo por las reacciones adversas, preguntemos cuál es la más probable. La más probable, bueno, ahora, en estricto rigor, la más probable es lipotimia o desmayo, que le pasa más a los pacientes jóvenes. Yo me inyecto una vacuna y por la emoción, por el estrés, por la ansiedad me desmayo. Eso es lo más común. Le pasa a la mayoría de pacientes que son jóvenes y es por el miedo, por la ansiedad, por la emoción. Y la segunda más importante, dolor en el sitio de punción. Así que cuando hablemos de reacciones adversas o alguien le converse acerca de reacciones adversas, pregúntenle cuál. Porque decir reacciones adversas o efectos secundarios es muy fácil. Pero preguntemos cuál. Más común, lipotimia o desmayo, por ansiedad, por temor, por emoción. Segundo, dolor en el sitio de punción. Todos lo hemos tenido. Todos hemos tenido un poquito de ansiedad cuando nos van a vacunar. Todos hemos tenido dolor después de que nos vacunan. Esos son los más importantes. Y lo otro que pudiese generar en un menor porcentaje es dolor de cabeza, cefalea, que generalmente se puede presentar 24 horas posterior a la inoculación. Y esto es importante saber por qué. Cuando nosotros nos vacunan, hay distintos tipos de vacunas. Estas vacunas pueden contener los virus vivos, pero pedacitos de virus. Por ejemplo, si el virus fuera, una analogía sería una silla. Nos inyectan la pata de la silla, cosa de que nuestro organismo, nuestros anticuerpos, después cada vez que entre la silla, reconozcan la pata y la reconozcan como dañina y generan anticuerpos. O sea, ya tienen anticuerpos guardaditos contra esa patita y reclutan esos anticuerpos y los mandan a la batalla, ya están listos. Entonces nos inyectan pedacitos del virus y nos inyectan pedazos del virus que son antigénicos, no antihigiénicos, no de higiene, antigénicos, que significa que son reconocibles por nuestro cuerpo, nos van a causar algunos síntomas similares al virus. Puede ser dolor de cabeza, puede ser un poco de fiebre. ¿Por qué? Porque son pedazos del virus real, pero son pedazos que no guardan ninguna relación con la mortalidad o la letalidad del virus, sino más bien con síntomas. Si yo me inyecto y hago fiebre o dolor de cabeza, es porque me está funcionando la vacuna. Gracias. Bien, gracias. Muchas gracias. Con respecto al tema de las vacunas, sé que es un tema importante porque lamentablemente hay muchos movimientos antivacunas y en muchas partes del mundo hemos visto, y quizá en Chile también, que hay enfermedades que habían sido erradicadas, que han reaparecido por el tema de que hay poblaciones que no se han vacunado o no han recibido la vacunación correspondiente y quiero dejar en claro que esto no tiene nada que ver con nuestra fe. No somos un movimiento antivacuna como iglesia anglicana. Y eso quiero dejarlo en claro porque hay muchas iglesias que quizás están con este movimiento o se asocia la religión con este movimiento antivacuna. Así que no es nuestro caso. Pero frente a eso mismo, ¿hay población que esté contraindicada esta vacuna? Contraindicación propiamente tal no hay. La única contraindicación de momento es que el paciente esté con la enfermedad activa o bien esté con un episodio de fiebre. Esos dos casos no se debe vacunar.
Ahora, lo que mencionaba yo, las embarazadas, los menores de 16 años, pacientes inmunosuprimidos, es decir, los oncológicos, los VIH o bien los pacientes que son usuarios de corticoides, como no entraron a este ensayo, la vacuna no es segura aplicarla porque no sabemos qué tipo de reacción pudiese generar. Pero no es que esté contraindicada, sino que más allá es la seguridad porque no estuvieron en los estudios ese tipo de pacientes con esas condiciones. Por lo Digamos, tanto, para sacarla, no hay no hay evidencia evidencia. Exacto. que Para tener la sepamos vacuna, de... Sí. exacto. Para tener la vacuna lo más rápido posible, hubo que acotar la población a cuáles son las personas que lo más probablemente se están infectando. Y como la mayor letalidad estaba sobre los 16 años, específicamente entre los 70 y los 80, menos entre los 60 y menos entre los 60 y los 70, hubo que priorizar a personas mayores de 16, como tener seguridad, farmacológica en pacientes embarazadas puede tardar años, por lo tanto, o muchos meses más, por lo tanto hubo que excluirla, igual que los inmunosuprimidos, porque el riesgo de poner la vacuna en ellos era muy grande, porque podía producir la muerte de estas personas. Por lo tanto, se excluyeron estos grupos específicamente para tener la vacuna más rápido, pero eso no significa que estos grupos no se vean beneficiados. Pueden verse beneficiados o no, por el momento no hay evidencia, no significa que no, pero tengan por seguro que en este momento hay grupos de control embarazadas, grupos de control en inmunosuprimidos y grupos de control en menores de 16 años, y probablemente en los siguientes meses vaya a haber seguridad. Pero como se trató de tener lista lo más rápido posible, hubo que excluirlos. Ah, ya, o sea, podría ser meses, no años. Yo había pensado al menos un año más estos grupos que no habían sido incluidos. Pero Más bueno, probablemente esa sea es meses. buena noticia, excelente. Frente a eso también se escuchó que entre dosis se podía contraer el virus. Y ¿qué diferencia hay con eso o no? ¿Es recomendable tomar precauciones frente a la vacuna? Y lo otro, ¿la vacuna te exime al tomar las prevenciones de lavar las manos, mascarilla y todo eso? A ver, el tema, la inmunización completa, la efectividad del 95% se alcanza con las 2 dosis. Por lo tanto, si yo me pongo la primera y me descuido, eso no significa que yo no me voy a contagiar. Sí es probable que me contagie porque la eficacia de la vacuna al 95% se logra con las 2 dosis. Así que obviamente cuando nos vacunemos hay que mantener todas las medidas de prevención, el uso de mascarilla, el lavado de manos y la distancia física, evitar las aglomeraciones, todo lo que ya sabemos hay que mantenerlo hasta que ojalá más del 80% de la población haya recibido la vacuna. Si yo ya tengo mis 2 dosis, como yo sé que el resto aún no está vacunado, yo igual tengo que continuar con mis medidas de prevención hasta que por lo menos se logre el 80% de la población vacunada, porque ahí se genera lo que se conoce como inmunidad de rebaño. Un rebaño. Claro, la inmunidad de rebaño tiene que ver que cuando ya hay más del 80% de las personas vacunadas, la persona que no se ha vacunado ya está ciertamente protegida porque el virus va a tener menos contagio. Ese es como el concepto de la inmunidad de rebaño. Así que de ninguna manera hay que descuidarse. Frente a eso mismo, anoté una pregunta ahí con respecto a, obviamente estas son probabilidades y lo que se espera, pero ¿cuándo se espera? Porque también hay diferentes grupos hablando de distinto tiempo. ¿Cuándo se espera que en Chile, con la tecnología actual del gobierno, se logre ese 80% de la población? ¿Meses, un año, más de un año? Mire, según el protocolo y si todo sale al pie de lo que se ha mencionado, de aquí a diciembre debiese estar toda la población vacunada, sea la prioridad 1, 2, 3, hasta la cuarta. Todo el mundo, el 80% por lo menos, debiese estar vacunado de aquí a diciembre del 2021. Perfecto, eso asumiendo que la mayoría quiera vacunarse y se vacune. También, pues eso es igual de importante. Bien, Así. muchas gracias. Creo que la única duda que a mí me queda con respecto a las vacunas es el tema de qué pasa con estas nuevas cepas que hemos escuchado, que salió una nueva cepa en distintas partes del mundo. ¿Esta vacuna tiene un rango amplio? ¿Cubre estas nuevas cepas o no?
Ya, las nuevas cepas no tienen un cambio tan importante como para que las vacunas no sean, no, de hecho no tienen ningún cambio como para que las vacunas no sean efectivas. Lo único que hace la nueva cepa es que son más contagiosas, o sea, se necesita menos carga viral, o sea, menos cantidad de virus para yo producir una infección, porque yo puedo estar en contacto con el virus pero no enfermar. Digamos, estoy hablando de cantidad ínfima. Yo puedo tocar un poco de virus, llevármelo a la cara y no enfermarme. Pero estas nuevas cepas requieren menos carga para enfermarme. O sea, es más contagiosa. Y no tiene que ver con la letalidad tampoco, no tiene que ver y no se relaciona con la efectividad de las vacunas. Perfecto. Excelente. A mí me quedó claro con respecto a las vacunas. Algunas preguntas de la primera parte de la charla que anoté también es con respecto a los síntomas en los niños. ¿Son los mismos síntomas que adultos o hay alguna diferencia con respecto a eso? Básicamente, bueno, los niños en general, la población que se infecta es mucho menor que la del adulto, ¿ya? Si bien hay casos, los niños tienden a presentar síntomas más inespecíficos. Dentro como de la población pediátrica que se ha infectado, destacan los vómitos, más síntomas digestivos, vómitos, diarrea y fiebre pudiese o no acompañarse. Pero tiende a alejarse, es un poquito más atípico que lo clásico que hablamos previamente. En general son los síntomas típicos virales de una infección en un niño. Uno no evalúa, lo que uno evalúa en un niño es si tiene ánimos de comer, si tiene ánimos de jugar, Decaimiento, el apetito, son como signos que pueden ser orientadores a que está pasando algo. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta que anoté ahí es con respecto a las mascarillas. Se supone que es una de las medidas, además del lavado de manos, más importante. ¿Cualquier mascarilla sirve? ¿Se puede usar todo el rato? Y aquí no estamos defendiendo ninguna marca, no es el sentido, sino que queremos ver cuál es la efectividad, porque si yo me hago una mascarilla de una sábana, ¿es igual de efectiva que una quirúrgica o necesito la K95? O si saben un poquito, o sea, si nos pueden decir un poquito con respecto a eso para tener una idea. Hay 4 tipos de mascarillas que son como las más clásicas. La de 3 pliegues, que es la mascarilla quirúrgica, que es finita, la mascarilla KN95, que es como una de patito, que tiene finalización en punta, y la otra es la N95. ¿Ya? La N95 es la mascarilla que queda muy comprimida, con un selle casi completo que cubre la nariz y la boca. La N95, que es la del selle completo, es la que está realizada para que sea usada por personal de unidad de paciente crítico, porque como tiene un muy buen selle, para poder intubar, esa es la que se debe utilizar. Nosotros que trabajamos con pacientes en box, vamos a comprar, supermercado, etcétera, la KN95 y la de 3 pliegues es la que deberíamos utilizar siempre. La cuarta mascarilla que no he comentado son las artesanales y esta que usted comentó, Pastor. Esas que son de género, esas desafortunadamente no tienen evidencia, si bien tapan, no filtran las partículas que nosotros de las que tenemos que estar protegidos. Así que se desaconseja el uso de estas mascarillas artesanales. Ahora, importante recalcar respecto al uso de las mascarillas es que estas se deben cambiar cuando ya está humedecida. Al momento de que la mascarilla se humedece, eso ya pierde efectividad porque las partículas ya logran ingresar a nosotros y obviamente el riesgo de contagio aumenta. Interesante. Perfecto. Y con respecto al tema de usar, porque la mascarilla debe cubrir nariz y boca, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el tema de los ojos? ¿Es importante usar lente o estos protectores faciales? ¿Es necesario, no es necesario? A ver, es posible, pero no es la mayor probabilidad de contagio. Si usted me pregunta, esto es una opinión basada en mi opinión, sí. Ojalá pudiésemos ocuparlo, pero no es lo primordial. Siempre lo más importante, si mantenemos distancia física, no va a haber ningún problema con no usar el escudo facial. Ahora, el escudo facial, yo personalmente lo recomiendo cuando no se pueden mantener
estrictamente las medidas de distancia física, por ejemplo, en vuelos en avión, que al menos la TAM no tiene una distancia adecuada entre persona y persona, y eso, más que todo. Y en los centros de salud, porque uno tiene que examinar al paciente, pedirle que abra la boca, que se baje la mascarilla, entonces el riesgo ya es muy alto de que entre por mucosas como ojos. Es que el tema del escudo facial está diseñado, y los anteojos, las gafas, está diseñado más que nada para proteger la mucosa de los ojos, porque el virus puede entrar también por la conjuntiva. Entonces, esa es la idea del escudo, y uno que, sobre todo en procedimientos más invasivos como es la intubación, sí o sí uno ahí tiene que utilizar este escudo facial, porque al momento de intubar hay muchos aerosoles, y esos obviamente, si estoy sin escudo, pueden llegar a mis ojos. Claro, en el fondo el virus se transmite de dos formas, dos formas principales, por gotas y aerosoles. Yo no nombré la otra porque no vamos a estar expuestos nunca a eso. Gotas es cuando yo hablo y estornudo o toso y mis gotas saltan, ya pueden ser varios metros, y los aerosoles es cuando yo estoy intubando a un paciente y yo le pongo oxígeno a presión positiva. A ver, digamos, un dispositivo que inyecta oxígeno hacia adentro de las vías respiratorias. Y eso genera, bueno, el oxígeno aparte de entrar va a salir, porque va en el fondo es envolvente. Y ese oxígeno que yo estoy introduciendo viene humedecido. Y esa humedad se junta con las mucosas del paciente y empieza a cubrir todos los lugares de la sala donde yo estoy intubando. Entonces eso hace que ya no sea por gotitas, o sea, que sea como un aerosol, como cuando yo tiro un spray de lisoform, así empieza a esparcirse el virus dentro de la sala de intubación. Por eso las personas que intuban en la urgencia y las unidades críticas son las personas más expuestas de todo, porque están expuestos a los aerosoles. Es como que tuviera un paciente cada vez que respira tirando lisoform con COVID hacia el aire. Entonces el escudo facial está diseñado específicamente para esas circunstancias. Ahora, se ve mucho, lamentablemente, en la televisión, en los matinales, que están solos con el escudo facial, y eso es un pésimo ejemplo para la población, porque pucha, nosotros nos hemos percatado de gente que anda en el supermercado solo con el escudo, sin mascarilla. Y eso nos pone en riesgo a nosotros y se pone en riesgo a ellos, porque no protege la vía aérea, solamente protege la vía ocular. Aunque el escudo de DUI llega hasta abajo del mentón, solo protege vía aérea, porque por los lados no hay ningún tipo de protección. Así es. Excelente, o sea, nada reemplaza el buen uso de la mascarilla y la higiene de las manos. Yo tengo por lo menos la última pregunta, que es con respecto a, hemos escuchado también de que una cosa es tener el virus y superarlo, y la otra es superar lo que genera el virus post. Entonces, ¿cuáles son las secuelas que ustedes han visto con respecto a gente que se recuperó del virus? Porque hemos escuchado también que el tratamiento puede ser en ciertos pacientes de varios meses para recuperarse en distintas áreas, digamos. ¿Qué podemos hablar de eso? Porque la gente dice, bueno, ojalá me dé luego y así paro y como que ya me dio y lo superé, pero, o sea, hay secuelas posteriores y entiendo que si hay intubación, eso aumenta en ese sentido. Claro. Dentro de las secuelas del COVID está generalmente asociada al proceso de intubación y a la prolongación que el paciente tiene conectado al ventilador mecánico. Entre más días esté conectado al ventilador mecánico, más daño va a recibir el pulmón, y ahí es cuando el paciente cuando ya sale del ventilador, puede quedar con un pulmón fibrótico, un pulmón acartonado que tiene poca posibilidad de expandirse. Y ahí, los que les comentaba a ustedes, el paciente puede quedar con oxígeno domiciliario. El tema es que como las infecciones graves por coronavirus pueden tener a un paciente conectado por semanas incluso al ventilador, hay secuelas que se conocen como secuelas del paciente neurocrítico, que son secuelas asociadas a la hospitalización prolongada, a la conexión del ventilador, y tiene que ver básicamente con el tema muscular. Por ejemplo, atrofia de extremidades. Como están acostados mucho tiempo, los músculos de las pantorrillas, que son los gastrocnemios, se tienden a achicar.
se pone muy chiquitito y cuando el paciente ya despierta, tiene los músculos pequeños y tiene debilidad. Por lo tanto, hay que hacer todo el proceso con kinesiólogo, terapia ocupacional, para poder volver a levantar a ese paciente. Bueno, y de todos los músculos, solo que las piernas como lo más evidente, porque el paciente lo que quiere es pararse y no puede. ¿Ya? Y las otras cosas que se han visto que tiene que ver con que el coronavirus ha tenido una asociación importante con efectos trombóticos. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes con COVID, con coronavirus, han desarrollado eventos cerebrovasculares isquémicos. Y eso está en estudio. Por lo mismo, un paciente que se infecta y cae al hospital se deja inmediatamente anticoagulado, porque ya se vio en la primera ola todos los pacientes que desarrollaron estos eventos trombóticos y finalmente quedaron con secuelas neurológicas posterior al evento. Además, también hay otro tipo de secuelas, por ejemplo, como yo estoy infectado con el virus y produzco una inflamación moderada a grave, puedo producir una inflamación desde leve, moderada a grave, pero esto se ve más en los moderados a graves. Tengo un estado de inmunosupresión que baja mis defensas, por lo tanto quedo más susceptible a distintas enfermedades relacionadas a autoinmunes, por ejemplo. Si yo tengo algún componente autoinmune en mi familia, esto aumenta la probabilidad de que yo pueda gatillar alguna enfermedad autoinmune, lupus, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, vitiligo, diabetes 1, alguna que se me escape, enfermedad celíaca, distintos tipos de enfermedades, y también dentro de las que hemos visto Guillain-Barré también. Y no menos importantes son las secuelas psicológicas, que son muy importantes. Mamás que han perdido a sus 2 hijos por COVID, el hijo infectó a la mamá y a los 2 hermanos y murieron todos sus hijos y quedó la mamá, o quedó solo la mamá viva, o familias enteras destruidas por la no voy a juzgar, pero irresponsabilidad o descuido o mala suerte o ignorancia de alguna persona, que eso produjo cuadros depresivos, crisis de pánico, estrés postraumático, estrés agudo, y es no menor, o descompensación de cualquiera de estas patologías que ya venía arrastrando a la persona de antes. Eso de los cuadros de salud mental yo creo que son transversales a todos los estadios de COVID, leve, moderado, severo. Ya eso es una de las cosas que más se ve, porque tenemos, como dijimos, esta enfermedad afecta a todas las personas, cada vez menos son las sintomáticas, menos son las moderadas a graves, menos son las graves y menos son las que se mueren. Pero transversal a eso están todas las enfermedades de salud mental que sí o sí nos van a afectar. Personas que terminan con agorafobia, tienen miedo a salir a espacios públicos, ya no quieren salir de su casa, gatillan crisis de pánico al salir, gatillan cuadros depresivos, se gatillan sus cuadros de enfermedad bipolar, se gatillan sus cuadros de esquizofrenia, etc. O sea, que las consecuencias son más complicadas de lo que uno cree en todo el ámbito biopsicosocial del paciente. Sí, y ni siquiera hemos tocado el tema de lo que implica las restricciones que tenemos debido a la pandemia, pero eso yo creo que es tema para otra charla en otro minuto. Mi última pregunta, ahora sí es mi última pregunta, es con respecto a, también se ha escuchado que debido al coronavirus muchas personas han postergado sus chequeos normales, muchas veces no han podido ir a los consultorios a recoger sus fármacos para las distintas enfermedades de base. Si podrían decirnos un poco lo importante creo que es con respecto a cualquier enfermedad que haya de base, seguir tratando, y todo lo preventivo, no solo al coronavirus, sino que con respecto a otras enfermedades, chequeo anual y esas cosas, y con eso yo creo que ya podemos ir cerrando. En el CESFAM, por lo menos a nivel de donde nosotros trabajamos, igual se han seguido dando las prestaciones como corresponde, no se han abandonado a los pacientes crónicos, se están dando los medicamentos, se están entregando, incluso como se disminuyó el aforo de los consultorios, que la mayoría son antiguos, estamos saliendo a terreno a ver a los pacientes crónicos. Así que desde ese punto de vista no se ha abandonado a la población. Ahora, desde el otro punto de vista, que son los pacientes ISAPRE o quienes no están adscritos al sistema de consultorio, como consejo, sugerencia,
como los contagios están tan al alza, es preferible, si el paciente no se siente mal, si mantiene un buen control de su presión, es ordenado, ideal que se mantenga en casa hasta que los contagios Y bajen. preferir la teleconsulta en ese caso. También, pues eso es otro método que se estaba instaurando ya desde el año pasado, las teleconsultas que también son efectivas, que también se están realizando tanto en el sistema privado como en el sistema público. Pero por el tema de los contagios es es prevenible evitar ir a hacerse un chequeo, por ejemplo. Eso puede esperar, se puede posponer hasta cuando el ambiente ya sea más seguro para todos. Además, hay que considerar que la gente está consultando mucho por síntomas respiratorios, entonces los centros están atochados, están colapsados. Entonces, si usted va a un chequeo, no sé, o por un dolor de rodilla, por ejemplo, que lo tiene hace 3 meses, 6 meses, y va a la urgencia, créame que usted va a estar por lo menos esperando 6 horas, porque la priorización es sacar todo lo respiratorio para evitar que la gente esté ahí. Entonces, mucho mejor posponer todas esas cosas que son pequeñitas y que se pueden resolver de manera no urgente, se pueden resolver más adelante. De todas formas, esto es una montaña rusa. Hace un mes no teníamos la cantidad de consultas respiratorias que tenemos hoy día. Digamos, esto va de la mano con la cantidad de contagios diarios que tiene la región y la comuna en específico. Hoy día, esta semana, ¿cuántos? 200 y tantos. 300. 300. En la región hubo 307 ayer, si no me equivoco, y solo en Antofagasta 280. Y por lo tanto, los centros de salud están atochados, pero hace 1 o 2 meses, poco. Teníamos 26 casos, llegamos a tener en la región. Así que igual hay que estar atento y bueno, esperar, porque según la curva epidemiológica, febrero va a ser febrero-marzo va a ser dentro de los meses más duros, así que hay que aguantarse, evitar salir, evitar juntarse, desconfiar de todo el mundo, en otras palabras. Uno puede pensar, yo me voy a juntar con la señora Juanita. Ella se cuida, pero la señora Juanita tiene un hijo y yo no tengo idea si el hijo se cuida. Y si ese hijo se juntó con un amigo que él cree que se cuida, pero el hermano de su amigo no se cuida, al final yo estoy en contacto con toda la red. Con toda la red. Estoy en contacto con el amigo del amigo del amigo, porque si esa persona estuvo en contacto ayer, yo estoy en contacto indirecto con esa persona hoy. Así que hay que desconfiar. Tratar la salud de uno siempre es la más importante. Sí, y lo que nosotros decimos como iglesia, que el cuidarte implica cuidar a otros. Entonces, muy importante poder seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria, tratar de respetar, porque sabemos que el chileno nos encanta buscar en el fondo la excusa para poder sacarse el pillo, pues, ¿no es cierto? Y por eso han estado tratando, supongo que todas las restricciones están tratando de endurecerlas un poco, justamente tratando de evitar eso. Así que si se puede, y como siempre lo hemos dicho como iglesia, tratar de evitar al máximo salir. Si tienes que salir, tomar todas las restricciones posibles que hoy día hemos aprendido y recordado, que son muy importantes. Y por supuesto, parte de lo que en nuestro caso es amar a Dios, es amar al prójimo. Y amar al prójimo implica justamente el obedecer las autoridades, implica tomar los cuidados que necesitamos hacer, no solo por amor a uno, amor a los demás, es muy importante también. Así que quiero dar nuevamente gracias a Daniela y a Felipe, a los doctores Daniela y Felipe, por esta charla que nos hicieron el día de hoy. Esta charla la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Yo les voy a mandar el enlace para que puedan promocionarlo, porque la idea es que queremos como iglesia, siempre nuestro objetivo es poder también pues, servir a la comunidad, y esta es una manera, poder informar para que tomemos decisiones sabias y dejar de lado cualquier mito con respecto a este tema. Y sabemos que hay tantos mitos, no solo en este tema, sino que en muchos temas, así que es muy importante corroborar siempre la información que recibimos. Así que gracias a todos los que participaron hoy día, gracias Felipe, gracias Daniela, y esperamos, bueno, puede que tengamos nuevamente una charla más adelante de este otro tema relacionado, así que los dejo invitados, Felipe y Daniela, en el futuro. Yo sé que están muy
atareados hoy día con muchos casos y muchas cosas, pero quiero terminar haciendo una pequeña oración. No sé si ustedes quieren decir unas últimas palabras, Felipe y Daniela, como para cerrar, y después yo quiero hacer una oración por ustedes y por todo el Sí. personal de salud que ha estado, estamos constantemente orando por ustedes y pidiendo a Dios que todo lo que ustedes ya saben que están aplicando, pero además que les pueda dar esta fortaleza anímica que se necesita para estar batallando ahí en la primera línea. Muchas gracias, Pastor, por sus palabras, gracias a los presentes, a los que participaron. De verdad, que se den estas instancias en estos tiempos se hace un poquito difícil, tal como decía el Pastor, estamos con harto trabajo, así que bueno, ojalá que se hayan ido un poquito más nutridos de información y que ustedes puedan también traspasar todo lo que pudieron aprender ahora a sus familias, amistades, a seguir cuidándonos, no bajar la guardia, porque esto está desafortunadamente aún ahí. eh, Viene la segunda ola que va a traer hartas consecuencias, hartos fallecimientos, así que no hay que descuidarse. Quedémonos en casa si es posible, cuidemos a nuestras familias y esperamos poder reencontrarnos en otra oportunidad. Nosotros felices de poder aportar un granito en lo que se pueda. ¿Ya? Bien, muchas gracias. Déjenme para ya cerrar, hacer una pequeña oración dando gracias por esta instancia. Padre amado, Padre nuestro, te damos tantas gracias por esta oportunidad que tuvimos hoy día de poder compartir esta información práctica, vital, para poder cuidarnos, Señor, de este virus, de esta pandemia, Señor, y para poder cuidar a otros también. Te quiero dar tantas gracias, Señor, por Daniel y por Felipe, no solo por esta instancia, sino que por toda la ayuda que hemos tenido en el pasado también de ellos. Te damos gracias, Señor, por su vida, por el trabajo que están haciendo, por la vocación que decidieron seguir, Señor, y te pedimos que tú los bendigas grandemente, Señor, en todo lo que es el futuro que ellos están soñando, Señor, de aquí en adelante, y por supuesto te pedimos protección por ellos, Señor, que están ahí en medio de la primera línea que le llaman de la salud, Señor, que tú los cuides, los protejas, Señor, en todo su trabajo, Señor, y que en este proceso también que están, Señor, de postulación, Señor, de becas, de especialidad, que Señor, que en tu misericordia también tú permitas que ellos puedan cumplir sus sueños, Señor, con respecto a su carrera. Así que te pedimos por ellos y por todo el personal de salud que hoy día, Señor, está realmente arriesgando su vida, Señor, por salvar la vida de otros, Señor. Te pedimos que tú los fortalezcas, que tú los animes, Señor, y así todas las personas que están involucradas, Señor, poniendo un pequeño granito de arena, Señor, para poder ayudar en esta pandemia. Te pedimos, Señor, que tú permitas que podamos ser conscientes, que podamos ser responsables en cada una de las decisiones que tomemos con respecto a nuestra vida, Señor, que sabemos que está en tus manos, Señor, pero que somos responsables de tomar los cuidados, Señor, que corresponden, Padre. Así que te pedimos, Señor, que tú seas cuidándonos, que tú seas protegiéndonos, Señor, y desde ya, Señor, pedimos hoy día por todas las personas que están sufriendo por esta enfermedad, no solo aquellos que están enfermos, Señor, sino que también aquellos que están, sus familiares, Señor, y todo el entorno, Señor, que sabemos que cuando un enfermo crónico, Señor, está sufriendo con esta enfermedad, Señor, hay muchos otros que están sufriendo a su alrededor. Te pedimos también por todas las familias que hoy día han perdido un ser querido, Señor, que tú seas también teniendo compasión de cada uno de ellos, Señor, y que las iglesias, Señor, y todos los profesionales, Señor, que estén asociados a eso, podamos ayudar trayendo consuelo y esperanza, Señor, a aquellos que han perdido un ser querido, Señor. Así que te damos gracias, Señor, por tener esta instancia y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias, Daniela, por Muchas gracias. esta tremenda charla. Muchas gracias. Y bueno, que estén muy Que bien Dios y los nos bendiga. veremos en una próxima instancia. Ya, Muchas pues, gracias. luego, chao, chao. Chao, 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 chao. chao, chao. Excelente, Vector. Gracias.